Objetivos: calcular la magnitud y dirección de un vector. Y obviamente esto se aplica empleando trigonometría. Principalmente, lo que debemos aplicar es en esta oportunidad lo que es el teorema de Pitágoras y en este caso las razones seno, coseno y tangente. Competencia: resolución de problemas. En el estudio de la física, con frecuencia se necesita trabajar con cantidades físicas que tienen propiedades tanto numéricas como direccionales. Bueno, veamos un repaso de trigonometría para poder trabajar, en este caso, con vectores. Tenemos un triángulo rectángulo y acá tenemos lo que son las razones trigonométricas. Para el triángulo rectángulo se entiende que el seno es el opuesto al ángulo, el cateto opuesto al ángulo que es I, partido por la hipotenusa que es el lado más largo, que es R. El coseno es el cateto adyacente, es decir, el que está apegadito al ángulo, que es X, dividido por la hipotenusa que es el segmento más largo. Mientras que tangente del ángulo en cuestión sería el cateto opuesto, el que está frente a frente, dividido en este caso por el cateto adyacente, que sería el que está apegado al ángulo en cuestión. Teorema de Pitágoras. Para un triángulo rectángulo como este de acá, se trabaja solamente con los lados y se dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, elevada a 2, va a ser igual al lado x al cuadrado más el lado y al cuadrado. Entonces, si yo quiero encontrar ese lado, es decir, la hipotenusa, aplico simplemente raíz. Y de esa forma queda despejada lo que es el lado correspondiente a la hipotenusa. Así trabaja el teorema de Pitágoras. Veamos el ejemplo número 1. Se tiene un triángulo que es rectángulo acá. Es decir, de los tres ángulos, uno de ellos mide 90 grados. Si tenemos estas características y tenemos un ángulo y un lado y se pregunta por los dos lados restantes, técnicamente debemos emplear una de estas razones trigonométricas, seno, coseno o tangente. Ahora, si yo busco y sería el opuesto. Entonces debo analizar acá quién tiene el opuesto. Como están observando, el que tiene el opuesto sería seno y sería tangente. ¿Quién tiene el ángulo? Y el que tiene el ángulo sería en esta oportunidad seno, coseno y tangente. Y posteriormente se debe preguntar quién tiene este lado más largo que recibe el nombre de hipotenusa y sería seno y coseno. Como sabemos que este lado es el opuesto al ángulo, se puede ver claramente y en sí es lo que buscamos. Y analizamos acá quién reúne los tres TIC y en este caso sería seno. Copiamos. Dice que el seno de un ángulo determinado, este va a ser el ángulo, es el opuesto, o sea, I, partido por la hipotenusa R. Esto es una R. Tengo problemas para, en este caso, dibujar la R, ¿ya? Entonces acá sería seno del ángulo en cuestión, que vale 42. Acá se reemplaza. Después viene I. El valor de I, en este caso, no lo puedo saber porque es lo que busco. Entonces lo destaco acá. I. Y todo esto lo voy a dividir en R, que es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa vale 50. Como se puede ver claramente, ahí está 50. Entonces ahora vamos a pasar multiplicando lo que es el 50, puesto que en este sector está dividiendo, hacia el otro lado pasa multiplicando. Entonces acá colocamos 50 multiplicado por seno de 42 grados y eso va a ser I. Entonces I va a dar lo siguiente al ingresarlo en una calculadora. Como observaron, hemos obtenido 33, o punto 46. Ese sería nuestro resultado.
Faltaría calcular lo que es el valor de este lado y que es el adyacente a 42. Siempre es muy importante saber cuál es el ángulo porque él dictamina quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente en cuestión al ángulo que estamos trabajando. Es simplemente eso. Incógnita, el lado X que es el cateto adyacente. El ángulo es 42 y esta sería la hipotenusa. ¿Quién tiene adyacente? Como pueden apreciar es coseno y tangente. ¿Quién tiene el ángulo? Todas. ¿Quién tiene hipotenusa? Seno y coseno. Entonces, ¿cuál seleccionamos? Y seleccionamos la primera, que es coseno. Sería coseno del ángulo. Sería en este caso el adyacente, que es X, dividido por la hipotenusa, que es R. El ángulo vale 42 grados, y eso va a ser igual al lado X, que es el cateto adyacente, partido por la hipotenusa, que es R, que vale 50, como se muestra ahí. La idea es despejar X, por lo tanto este está molestando a la X. Debemos pasarla hacia el otro lado. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces quedaría lo que son los 50 y esto multiplicado por coseno de 42. Anotamos los 42 grados. Y eso va a ser igual a X. Entonces también podemos establecer que la X la podemos anotar a este lado. Y eso va a ser 50 por coseno de 42 grados. Y en calculador queda de la siguiente forma. Y como han apreciado, obtenemos 37,16. 37,16 o punto 16 según la comodidad de ustedes. Pasemos al otro ejercicio que sería el número 2. Ejercicio número 2 dice calcular el valor de R que se refiere a este trazo de acá que es la hipotenusa. Es un triángulo rectángulo porque acá se está midiendo un ángulo de 90 grados y tenemos dos lados, 3 y 4. Y se está preguntando un tercer lado que es la hipotenusa porque es el lado más largo y está opuesto al ángulo de 90 grados. Sumamente importante lo siguiente. Acá tenemos lo que son las razones trigonométricas. ¿Cuál de ellas puedo emplear? Seno, coseno, tangente. Y realmente no puedo emplear ninguna. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con los tres lados. Y ellas trabajan con un ángulo. ¿No es cierto? Que en este caso sería ese ángulo. Y ese ángulo yo no lo tomo en cuenta. Lo que podría realizar es calcular el ángulo para poder calcular R con estas razones trigonométricas, pero no tiene sentido. Lo que tiene sentido es el siguiente teorema, que es el teorema de Pitágoras. Lo anotamos acá y con él vamos a encontrar el tercer lado porque tenemos dos lados. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto x al cuadrado más el cateto y al cuadrado. Llamemos este x y este y. Necesito encontrar r. Por lo tanto, yo puedo establecer que va a ser r al cuadrado. X, ¿cuánto vale x? X sería vale 3. Entonces sería 3 al cuadrado más, dice, y ¿cuánto vale y? Y vale 4. Entonces acá sería 4 al cuadrado o 4 elevado a 2. Entonces si resolvemos esto sería r al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Más, se baja. Y 4 al cuadrado, eso es 16. Resulta que esto se baja porque es lo que busco. 9 más 16 son 25. Y observemos ese cuadrado. Resulta que este cuadrado lo tengo que sacar de acá y pasarlo al lado del 25. Entonces mantengo el R y ese cuadrado pasa hacia el otro lado como una raíz cuadrada de todo lo que está al otro lado. ¿Qué es todo? El más 25. Lógicamente esto tiene más menos, ¿cierto? Dos soluciones, una positiva y una negativa. Yo voy a tomar solamente la positiva. Y que sería de 5. De esa forma tendríamos este valor de acá, que es la hipotenusa. Sería ese lado. Tenemos un triángulo rectángulo acá. Y en este caso tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo. Y como estamos trabajando con ese ángulo,
El 5 es opuesto, que está frente a frente, y el 3 es adyacente porque está pegado, puesto que el R es la hipotenusa. Estamos trabajando con el ángulo y con dos lados, por lo tanto empleamos lo que son las razones trigonométricas y en este caso no Pitágoras. Razones trigonométricas sí. ¿Qué tenemos? Tenemos acá lo que es el opuesto y el adyacente y el ángulo. Tenemos que fijarnos en eso, que tenga opuesto, adyacente y ángulo. Acá, ¿quién tiene eso? ¿Será seno? ¿Será coseno o será tangente? Veamos, ¿quién tiene opuesto, seno y tangente? ¿Quién tiene el ángulo? Las tres, seno, coseno y tangente. ¿Y quién tiene el adyacente? Adyacente tiene solamente coseno y tangente. ¿Quién reúne los tres tic? Tangente. Sería tangente, tang, del ángulo en cuestión. Y esto va a ser igual, en este caso, al opuesto, que se define acá como y, ¿no es cierto?, dividido por el adyacente, que se define como x. Entonces va a ser tangente del ángulo en cuestión, el opuesto sería 5, entonces igual a 5. El adyacente, 3, es x, ¿no es cierto? Y para poder despejar lo que es el ángulo, lo podemos dejar solito acá. Y resulta que tangente pasa acá como tangente a la menos 1. ¿De qué? De todo esto de acá. Entonces toda esta fracción es a la cual le aplicamos tangente a la menos 1. 5 tercios. Y esto lo ingresamos en una calculadora, como se va a mostrar ahora. Y obtenemos 59,04. Colocamos en 9,04 grados. De esta forma tendríamos listo el repaso. Ahora veamos la materia de vectores. Cantidades vectoriales y escalares. Una cantidad escalar, en este caso, es una cantidad que tiene solamente el valor numérico y no tiene dirección. Mientras que una cantidad vectorial es aquella que tiene el valor numérico y lógicamente tiene una dirección, en este caso también un sentido. Magnitudes vectoriales sería la fuerza, la posición, la aceleración, la velocidad y el torque. Bueno, acá tenemos algunas, la lista continúa. Escalares: masa, tiempo, temperatura, rapidez, trabajo. Y la que puedo destacar más es el tiempo y la fuerza. Si nos damos cuenta, entre tiempo y fuerza, la fuerza representa lo que es en sí la dirección, pero el tiempo, si nos das cuenta, imposible que tenga dirección. No tiene dirección el tiempo, entonces se denota inmediatamente que es escalar. Fuerza, lógicamente, tiene dirección, ¿no es cierto? Entonces es vectorial. La forma gráfica de un vector sería esta que se muestra acá. El vector está acá en esta línea de acción, la cual es representada por la dirección. Es decir, el vector que está ejecutándose en esta línea de acción, esta es la dirección. El sentido es hacia dónde apunta la flecha, como dice ahí. Es decir, hacia dónde está apuntando la flecha, ese es el sentido. Es decir, dos vectores pueden tener la misma dirección, pero distinto sentido. Es decir, uno apunta hacia acá y el otro apunta hacia abajo. Tendrán la misma dirección, pero distinto sentido, ¿no es cierto? Porque están bajo la misma línea de acción en este caso. Y la magnitud es el tamaño de la representación del vector, que es mediante una flecha. También se llama intensidad o módulo, en este caso son otros nombres que se pueden encontrar, en este caso lo que es el tamaño del vector. Igualdad de dos vectores. Dos vectores A y B se definen como iguales si tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Es decir, si son exactamente iguales, es decir, tienen la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud. De acá podemos establecer lo siguiente, que el vector A es exactamente igual al vector B. Veamos lo que es la suma de vectores. Una forma para sumar vectores es el método gráfico. Para sumar el vector B
al vector A, como se muestra acá. Primero dibuje el vector A. Entonces vamos a dibujar el vector A en este sector de acá. Lo vamos a unir desde aquí, lo vamos a dibujar hasta acá. Ahora, con su magnitud representada mediante una escala de longitud conveniente. Entonces esta va a ser la escala que vamos a utilizar para este vector A. Luego dice dibuje el vector B. Entonces, desde el extremo del vector anterior, dibujamos hacia acá el vector B, hacia este lado. La idea es que ambos vectores, ya sea el A y el B, tengan la misma escala. ¿A qué se refiere la misma escala? Se refiere a que si yo tengo un vector que mide 1 metro, en la hoja mida 1 centímetro. Por lo tanto, otro vector que mida 2 metros medirá 2 centímetros al llevarlo a la hoja. A eso se refiere la misma escala. Y dice que este vector B, que es el de acá, debe comenzar en la punta del vector A. Y efectivamente es lo que hemos realizado. Ahora, este vector de acá se llama A y este vector de acá se llama B. Ahora, el vector resultante va a ser el vector que comienza en el origen del primer vector, es decir, acá, hasta el extremo del último vector, es decir, acá. Este vector que tiene este largo se llama el vector A más B. Y lo hemos representado con una letra R. También se pueden sumar más de 2 vectores. En este caso sería el método del polígono. Acá tenemos el primer vector que lo llamaremos A. Sería este vector que está acá. Este es el vector A. De esta forma colocamos la letra A. Acá, desde el A, desde la punta del A que estaría ahí, ¿no es cierto? Vamos a tener un segundo vector que va a ser el vector B. Entonces el vector B nace desde aquí hacia acá. Hasta ahí estaría el vector B. Y le colocamos la letra B, el nombre del vector. Ahora, desde la punta del vector B nace lo que es el vector C hacia acá. Y le colocamos el nombre a dicho vector. Justo de la punta del vector C nace el último vector, que lo llamaremos D. Y le colocamos el nombre correspondiente al vector D. El vector suma es el vector que comienza en el inicio del primer vector, o sea el A, al extremo del último vector, es decir el D. Y se formaría este vector que tienen acá, que es el vector A más B más C más D. Y así quedaría la suma ya realizada. Negativo de un vector. El negativo del vector A se define como el vector cuando su suma con el vector A, dice acá, da 0 para la suma vectorial. Esto es, si yo tengo un vector A y le sumo el vector negativo de A, tiene que dar 0. Resta de vectores. La operación de resta vectorial utiliza la definición del negativo de un vector. Es decir, si yo tengo A menos B, es decir, el vector A menos el vector B, va a ser el vector A más el negativo del vector B. De esta forma quedaría esto de la siguiente manera. Acá tenemos el vector A. Todo esto es el vector A. Y lo anotamos como vector A acá. A este vector A, el extremo está en este lugar. Proyectamos acá el vector B. Pero este no es el vector negativo del vector B. Por lo tanto, para que sea el vector negativo del vector B, lo tomamos y lo invertimos de esa forma. Y ahora quedaría el vector apuntando hacia acá. Entonces ahora podemos escribir la resta vectorial. Y esa resta vectorial estaría definida acá. Sería desde ahí hasta acá. Y se define este vector como vector A menos vector B. De esa forma. Multiplicación de un vector por un escalar. Si el vector A se multiplica por una cantidad escalar positiva, m sería el escalar. El producto entre el escalar m y el vector A es un vector que tiene la misma dirección que el vector A y se denota como
el escalar m por el vector a. Si el vector a se multiplica por una cantidad escalar negativa, es decir, menos m, el producto sería menos m por el vector a y tiene un sentido opuesto, es decir, la misma dirección, pero el sentido sería opuesto. ¿Cómo sería esto? Si acá yo tengo lo que es el vector a, este es mi vector a, este vector a yo lo puedo tomar y lo llevo hasta este lugar. Y acá yo tendría mi vector m por a. Pero si nos damos cuenta, este vector mide esto, por lo tanto, al multiplicarlo por el escalar m, yo lo puedo estirar. Es decir, quedaría de este tamaño que se está mostrando acá. Lo mismo sucede en este caso cuando se multiplica por el escalar negativo. Yo el vector lo llevo desde aquí hacia acá, manteniendo su tamaño, y al multiplicarlo por el escalar negativo, va a aumentar su tamaño, pero como es negativo, necesito invertirlo. Y quedaría ahora apuntando hacia abajo. Y ese sería el vector menos m por a. Vectores unitarios. Un vector unitario es un vector sin dimensiones que tiene una magnitud exactamente 1. Los vectores unitarios se usan para especificar una dirección conocida. Se usa el y-tongo, el j-tongo y el k-tongo. Para representar los vectores unitarios que apunten en las direcciones x, y también z, positivas. Los sombreros o circunflejos son una notación estándar para vectores unitarios. Entonces acá tenemos la representación gráfica de vectores unitarios. Es decir, de un vector R, que se muestra acá, y tiene sus vectores unitarios acá, que serían las componentes rectangulares en este caso, mediante estos vectores unitarios. Estos vectores unitarios nos van a ayudar a obtener una dirección de este vector. Entonces, un vector R representado en esta gráfica que se muestra acá, tendría una componente X con el unitario y-tongo, una componente Y con el unitario j-tongo y una componente Z con el k-tongo. Veamos ahora un ejemplo en donde vamos a mostrar un vector y vamos a identificar qué componente tendrá ese vector. Dice acá, determine las componentes de los siguientes vectores. Se refiere a componentes rectangulares. Comencemos con el vector A. Entonces, este vector A va a tener una componente X, va a tener una componente Y y va a tener una componente Z. Ahora, como vimos anteriormente, el vector debe tener una cierta forma para evaluar cuáles son las componentes. Recuerde que este también es un vector, por lo tanto va ese símbolo arriba. Ahora, observe, en el lugar del AX está el número 5, por lo tanto AX vale 5. En el lugar del AI está el 4. Observe, el 4 está al lado del j-tongo y acá el AI está al lado del j-tongo. Entonces el AI vale 4. Y en el lugar de la AZ está el menos 3, por lo tanto AZ vale menos 3. Y lo mismo aplicamos acá, pero coloquemos el vector ahí. Debemos encontrar el Bx, el Bi y el Bz. Recordemos que las componentes también son vectores. ¿No es cierto? También son vectores. Entonces, el Bx está ocupando el lugar del menos. Pero acá siempre hay un 1 conveniente, ¿no es cierto? Que no es necesario escribirlo. Entonces sería menos 1. El Bi está en el lugar del más 8. Entonces Bi vale 8. Y el Bz está en el lugar del menos 1. Aquí también hay un menos 1. Menos 1. Y así de simple en este caso un vector escrito de esta forma realmente tiene estas componentes. Y un vector escrito de esta otra forma tiene estas otras componentes. Así de sencillo. Para un vector en el plano XY, que sería este vector, él va a tener una dirección y va a tener una magnitud. La magnitud es el largo del vector, recordemos.
Alfa sería la dirección y la punta del vector es el sentido. Pero hay algunos autores, solamente existe lo que es la dirección. Y cuando está actuando en sentido opuesto, dicen que está en dirección contraria. Eso también es válido por si acaso. Acá tenemos la componente X del vector y acá tenemos la componente Y del vector. Entonces, si te entregan lo que es la componente X y la componente Y, la magnitud la puedes calcular con esta fórmula que deriva de lo que es Pitágoras. Y la dirección, es decir, el ángulo alfa, lo puedes calcular con esta otra, y la dirección la puedes calcular con esta otra fórmula, que sería el ángulo alfa, pero acá hay que tener presente lo siguiente, que el ángulo alfa, o sea, este ángulo de acá, siempre debe estar apegado al eje horizontal, es decir, al eje X. Si no lo está, no es válida esa fórmula de acá, sería otra. La componente X se calcula con la magnitud por el coseno del ángulo alfa, y la componente Y sería la magnitud por el seno del ángulo alfa. Pero el ángulo debe estar adyacente al eje X, es decir, apegado a este eje horizontal. Si no es así, no sería válida. Para este ejercicio dice, encuentre la suma de dos vectores A y B. Dice que esto está dado por el vector A, que tendríamos acá, y el vector B, que lo tenemos acá. Entonces, la suma de estos vectores sería la siguiente. Sería lo que es el vector R, que va a ser el vector suma, va a ser un vector que lo llamaremos A. Este es el vector A. Más un segundo vector que lo llamaremos vector B. B, ese es el segundo. De esta forma, el vector R, que es el vector suma, va a ser el vector A. ¿Y cuánto vale este vector A? Bueno, el vector A está localizado en este sector de acá. Está ahí. Entonces, este vector A dice que el A vale toda esa cantidad. Entonces, toda esta cantidad de acá la escribimos en este sector. ¿Y vale cuánto? Vale 3 y tongo más 4 j tongo más 7 k tongo. Ahora dice más el vector B. ¿Y cuánto vale el vector B? Entonces el vector B lo colocamos acá. Desde aquí hasta acá vamos a dejar el espacio para anotar el vector B en este lugar de acá. En este lugar vacío colocamos el vector B. El vector B acá me dice que acá tengo el vector B y vale toda esta cantidad. Entonces toda esta cantidad de acá sería el vector B, que lo anoto acá. ¿Y cuánto debo anotar para el vector B? Debo anotar menos 5 y tongo más 5 j tongo menos un k tongo. Este es un 1 adelante. De lo que es la letra K existe un 1 imaginario. Ahora, lógicamente, todo esto tiene que estar en unidad metro. Es decir, todo este vector está en metro y todo el otro vector está en metro. Yo en particular prefiero anotar acá el metro, en este caso, para no confundirnos, en este caso, con tantas letras, ¿ya? La idea es que todo el vector R al final quede en metro. Esa es la idea principal. Entonces ahora debemos sumar todos estos vectores, ¿no es cierto?, que tienen unidad metro. Es un vector de posición, en este caso, o de desplazamiento, que sería el vector R. Entonces, acá vamos a simplificar los paréntesis. Veamos la siguiente regla para simplificar paréntesis. ¿Qué dice? Dice que si adelante hay un más, se cancela el paréntesis, es decir, el paréntesis de color café, y se escribe en este caso los términos internos tal como están. En el Mora pasa lo mismo, si se fijan hay un más adelante, por tanto se cancela el paréntesis y se escribe en este caso los términos internos, tal como se encuentran ahí. Entonces acá vamos a abrir este paréntesis que corresponde al vector suma y vamos a cancelar el color café, el paréntesis de color café, eso quiero decir, lo cancelamos, es decir, lo eliminamos, no lo escribimos y en este caso mantenemos todas las cantidades internas a él.
Como hay un más adelante, se cancela el más con el paréntesis y se bajaría las cantidades internas tal cual están. Tal cual están, ¿cierto? Cerramos esto y colocamos la unidad. Y colocamos acá la unidad, que esta es unidad metro. Continuemos. Ahora hay que reducir semejantes. ¿Existirán semejantes? Si observamos, todos los que comparten el mismo unitario, en este caso el unitario itongo, se pueden sumar. Entonces, para poder sumarlos, los vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a poder sumar los que comparten el mismo unitario. Por ejemplo, este 3 y el menos 5 comparten el mismo unitario, que sería el itongo. Los podemos restar. 3 menos 5 son menos 2. Y anotamos el unitario correspondiente, que sería el itongo. Después podemos sumar lo que están de color naranjo. Sería, delante del unitario naranjo existe un 4, existe un 5. 4 más 5 son 9. Entonces sería 9 J tongo. Y ahora pasamos con el K tongo. ¿Qué número tiene el K tongo? Tiene un 7 y un menos 1. Serían 7 menos 1 son más 6. Y lo acompañamos en este caso del unitario correspondiente, que es el K tongo. Cerramos en este caso y bajamos lo que es la unidad de medida. La unidad de medida del vector es metro. De esa forma. Entonces, de esta forma hemos encontrado el vector suma, en este caso entre el vector A y el vector B. Acá tenemos el siguiente problema. Dice problema número 1. Dice, una partícula experimenta 3 desplazamientos. Tenemos el desplazamiento 1, el desplazamiento 2 y el desplazamiento 3. Dice, encuentre las componentes del vector resultante y su magnitud. Para encontrar la magnitud vamos a emplear la siguiente fórmula que está acá abajito, puesto que el vector que vamos a obtener tiene 3 componentes. Ahora, lo primero es recopilar los datos. Entonces, acá vamos a colocar el primer vector, acá el segundo vector y acá el tercer vector. De esta forma, la suma vectorial sería la siguiente. Entonces, acá vamos a colocar que nuestro vector suma, que lo voy a llamar delta R, va a ser el delta R sub 1 más el delta R sub 2 más el delta R sub 3. El delta R sub 1 lo tenemos acá, el sub 2 lo tenemos acá y el sub 3 está acá. De esta forma ahora vamos a valorizar. Entonces vamos a entender lo siguiente, que el delta R sub 1 va a ser este, el delta R sub 2 va a ser este y el delta R sub 3 va a ser este de acá. Ahora lo único que debemos realizar es el reemplazo correspondiente. Para ello vamos a establecer lo siguiente, que el vector delta R, es decir, nuestro vector resultante, va a ser el delta R sub 1, que en este caso lo vamos a escribir dentro de este paréntesis. Espero que pueda escribirse ahí ya. ¿Y cuánto vale este vector? Este vector está localizado acá. Y dice acá que este vector vale toda esta cantidad que está acá. Entonces, como vale toda esa cantidad, la anotamos en este sector, lo que vale. Entonces, en ese sector vamos a anotar lo que vale. Y acá se dice que vale lo siguiente. Vale 16 itongo más 20 j tongo. Y después dice que es más 13 k tongo. Ahora, esto vamos a sumar, porque acá hay un más, el otro vector, que sería el vector R2, ¿no es cierto? Delta R sub 2 sería. Entonces, este vector está localizado en este sector de acá. Acá está, ¿no es cierto? Y dice que ese vector vale todo esto de acá. Entonces, ese valor lo anotamos acá. Anotemos ahora lo que vale. Ese vector vale 25
y tongo, ¿no es cierto? Dice pues que vale más 27 J tongo. ¿Y cuántos K tongo vale? 5 K tongo. Ahí estaría. Entonces ahora vamos a sumar el último vector, que sería el vector delta R sub 3. Este vector lo vamos a colocar dentro de este paréntesis. ¿Y cuánto es lo que vale? Ese vector, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos acá. Y dice que ese vector vale todo esto de acá. Todo esto de acá. Entonces todo ese valor lo anotamos nosotros justo aquí. ¿Y cuánto sería? Bueno, este vector es más pequeñito, ¿no es cierto? Porque tiene solamente valores en el eje X, es decir, una componente en el eje X, que es Y tongo, y una componente en el eje Y, que es J tongo, que sería 5J tongo. De esta forma ahora debemos operar. Lógicamente todo esto está en metro, por un tema de espacio no voy a alcanzar, entonces acá voy a colocar los metros ya. Por un tema de espacio no calza acá ya. Entonces voy a colocar delta R, que sería mi vector, y observemos lo siguiente. Delante de cada uno de los paréntesis hay un signo más. Hay un más acá adelante, un más, un más. Si hay un más, ¿qué dice? Que si hay un más delante de un paréntesis, se puede entender lo siguiente, que se eliminan los paréntesis y se mantiene íntegramente lo que está dentro. Entonces yo elimino el paréntesis de color mora con el signo positivo que no está anotado y lo que está dentro simplemente lo bajo con el mismo signo. Eso es lo que estoy realizando ahora a continuación. Simplemente bajar. Cancelo el paréntesis de color naranjo y bajo lo interno con el mismo signo. Más 25, más 27, más 5K. Elimino el de color verde o lo simplifico en conjunto con el más de adelante y bajo la cantidad interna con su mismo signo. Con el mismo signo, ¿cierto? Ahora estoy bajando exactamente igual. Ahora, recuerde que yo no tenía espacio anteriormente para colocar, en este caso, la unidad de medida de todo esto. Todos estos vectores se miden en metro. Entonces, esa es su unidad de medida, el metro. Entonces acá yo tendría el delta R. Y ahora realizo la suma correspondiente. Entonces vamos a copiar esto mismo acá abajo, pero vamos a destacar en este caso los que se repiten, es decir, los que son en este caso del mismo tipo, es decir, están en la misma componente. Ahora vamos a sumar los que tienen el mismo apellido, que serían esos, tienen el mismo apellido, ¿no es cierto? Se pueden sumar. Bueno, acá los que tienen el apellido, el vector unitario Y sería S, S y este de acá. Entonces lo sumamos, decimos delta R. ¿Cuáles tienen ese apellido? Sería el 16, sería el 25 y sería el menos 10. Es decir, los que están en este caso pintados de color café. Es decir, el apellido es de color café. Vector unitario Y. Serían 16 más 25 y a ese resultado le quito 10. Lo cual daría 31. Y mantengo lo que le llamo el apellido, es decir, el vector unitario Y. Ahora vamos con lo que tiene el apellido J, que serían esos tres. Serían 20 más 27 y más 5, lo cual da más 52. Y mantenemos el apellido, que es el vector J tongo. Ahora el K tongo solamente tiene 2. Sería el 13 y el 5. 13 más 5 son más 18. Y mantenemos el apellido, que es el K tongo. Cerramos esto y cerramos acá. Y esto se mide en metros. Ahora, este vector en sí tiene tres componentes. La componente que es la X es la que está acompañando al vector unitario Y tongo. La Y es la que es acompañado del J tongo.
Y la Z es la que acompaña al K-tongo. Bueno, todo esto está representado acá al lado como pudieron apreciar ustedes. Ahora vamos a escribir esto acá arribita. Esta es la forma del vector y este es el vector en sí. Entonces acá observamos que Rx está ocupando el lugar del 31. Por lo tanto, Rx vale 31. Lo anotamos acá. Por otro lado, el RI vale 52. Entonces el RI, que es 52, lo anotamos justo en este sector de acá. El RZ vale 18, puesto que está ocupando el lugar del número 18. O viceversa. Y donde tenemos el RZ, lo tenemos justo acá. Entonces ahora, una vez identificado lo que es el Rx, el RI y el RZ, entonces ahora pasamos a responder la pregunta del vector R, ¿no es cierto? Que es raíz, esta fórmula está acá, como lo pueden apreciar, sería la componente x al cuadrado, entonces la elevamos al cuadrado, más la componente y también al cuadrado, más la componente z, también esta componente z queda al cuadrado. Entonces colocamos un 2 acá. Ahí. De esta forma ahora copiamos exactamente lo mismo, pero con la diferencia que ahora vamos a dejar los espacios para valorizar, según sea el caso. De esta forma, acá tenemos el valor de Rx en ese lugar y Rx lo tenemos acá y vale todo este numerito que está acá. Lo anotamos justo en ese sector que es 31. Después tenemos el valor de RI que está acá y lo tenemos justo en este sector. RI vale todo esto de acá. Y en este caso sería 52. Y finalmente RZ, que sería este numerito de acá, vale todo esto. Y es finalmente 18. Todo esto lo ingresamos en una calculadora, como vamos a observar ahora, y sería de la siguiente forma. La calculadora sería de la siguiente forma. La raíz, acá tenemos lo que es 31 elevado a 2 más 52, dice, elevado a 2 más 18 elevado a 2. Presionamos el igual y obtenemos ese resultado que están apreciando ustedes, que sería este, y ese sería el resultado en este caso correspondiente. Como observaron, dio 63,16 metros. Y lo dejamos en ese sector. Y así hemos terminado este problemita. Pasemos ahora al problema 2. Dice, dado los vectores desplazamientos A, B y C, use el método de componentes para determinar. El inciso A dice la magnitud y dirección del vector D. El inciso B dice la magnitud y dirección del vector E. Comencemos encontrando lo que es la suma correspondiente al vector D. Sería el vector A más el vector B más el vector C. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. El vector A está dado en este sector. El vector B está dado acá. Y el vector C está dado acá. Comencemos reemplazando el vector A aquí, el vector B acá y el vector C acá. De esta forma, acá anotamos el vector A, aquí el vector B y acá el vector C. Comencemos con el vector A. El vector A lo tengo anotado acá y dice que todo este vector A de este lugar vale todo esto de acá. ¿Y cuánto es lo que vale? Eso que vale lo anotamos aquí en este espacio vacío, ¿cierto? Porque en este lugar estaba el vector A. Veamos cuánto vale. ¿Cuánto dice que vale? Dice que vale 5 y tongo. Dice que es menos 3 j tongo. Ahora, esto está en metro. No voy a colocar la unidad porque si no esto va a quedar un poco enredado. Prefiero no anotar la unidad. El B está en este sector. ¿Y cuánto vale el B? El B, que es este, dice que vale todo esto de acá. Y eso se anota en este lugar. En este espacio vacío
donde estaba el vector b. ¿Cuánto es lo que vale? Vale y tongo menos 7j tongo. Por ende, acá va el vector c. ¿Y cuánto es lo que vale el vector c? Está acá, en este sector está el vector c. Vector c vale todo esto de acá. Y lo reemplazo aquí. El espacio vacío correspondiente al vector c. Dice que vale menos 2i tongo más 7j tongo. Ahora, si observamos, delante de cada uno de estos paréntesis hay un signo positivo, es decir, un signo más. ¿Qué dice esto? Dice que si hay un signo más delante de cada uno de los paréntesis, la regla establece que nosotros podemos simplificar el paréntesis y el signo, pero mantenemos las cantidades internas con sus signos correspondientes. Si simplifico ese más con el paréntesis, mantendría el 5i tongo y también el menos 3j tongo. Si simplifico ese más con ese paréntesis, mantendría el i tongo, que al no tener signo es un más, y el menos 7j tongo. Si simplifico el más y el paréntesis, mantengo el 2i tongo y el más 7j tongo. De esta forma, si yo continúo con esto, lo que puedo realizar es juntar todos los que tienen i tongo y todos los que tienen j tongo. Todos los i tongo lo dejamos acá y todos los j tongo lo dejamos acá. Entonces observemos cómo todos estos tienen el i tongo se conserva y los coeficientes numéricos se suman. Es decir, si sumamos 5 más 1 son 6 y si a 6 le quito 2 quedaría 4. Estos serían 4 i tongo porque el i tongo se conserva. Esta suma de acá es más linda porque tenemos un menos 7 y tenemos un más 7. Resulta que se cancela y quedaría solitario el menos 3j tongo. De esta forma nosotros debemos trabajar con este vector que sería el siguiente vector, sería el vector d, que es un vector 4i tongo menos 3j tongo. Y este vector tiene una unidad de medida que es metro. Entonces ahora voy a agregar la unidad de medida. Metro. Entonces estaríamos listos con el vector. Pero no es lo que se pregunta. Lo que se preguntaba era la magnitud y dirección de este vector. Como observamos, el vector d es 4i tongo menos 3j tongo. Pero tenemos otro vector que es más que otro vector, es la forma del vector. Que como vimos antes era r, pero como no voy a trabajar con r, voy a trabajar con d, lo voy a escribir como d. Es el vector d y este es el dx y tongo más ds y j tongo. Y esto sería más dz k tongo. Si nos damos cuenta, el dx está ocupando el lugar del 4. Por lo tanto, el dx vale 4. El di está ocupando el lugar del 3. Por lo tanto, el di vale simplemente 3. Acá. Mientras que el dz ocupa el lugar de nadie, por lo tanto, lógicamente no se considera. Entonces trabajaríamos solamente con el dx y el di. Ahora, acá tenemos la magnitud y la dirección. Nosotros vamos a trabajar con la fórmula de magnitud. Esta fórmula de magnitud que está en este sector de acá dice lo siguiente. Dice que la magnitud va a ser, la magnitud del vector d es la raíz cuadrada de ¿quién? De x elevado a 2 más di también elevado al número 2. Y cerramos lo que es la raíz. Esto viene de lo que es el teorema de Pitágoras.
Por eso que vimos anteriormente lo que era el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a escribir lo mismo, pero en vez de dx y en vez de dy, vamos a dejar un espacio para poder colocar el valor equivalente a dx y a dy. Acá usted coloca el valor de dx y acá el valor de dy. Entonces, si nos damos cuenta, en este sector de acá tenemos lo que es el dx y acá el dy. Entonces, el dx que tenemos acá me dice que vale todo esto de acá. ¿Y cuál es ese valor? Ese valor es de 4. Entonces, el 4 se reemplaza en ese lugar. Ahí. Mientras que el dy, que va anotado en este lugar, me dice en este sector que vale todo esto. Es decir, el dy corresponde a este número de acá. Y lo reemplazo justo en este lugar. Y sería de menos 3. Menos 3. Ahora esto lo ingresamos en una calculadora. En calculadora sería de la siguiente forma. Sería raíz, sería el 4 al cuadrado, más, pero como este es negativo, debemos colocar lo que es un paréntesis, es decir, esto, porque lo que vamos a colocar acá adentro es negativo. Entonces, lo que vamos a colocar adentro exactamente es negativo. Y es menos 3, y eso es elevado a 2. Entonces, ahora igual, y nos daría un resultado exacto de 5. Ese es el resultado obtenido. Y como vimos en la calculadora, el resultado obtenido para el vector d, es decir, la magnitud de este vector d, es de 5. Y de esa forma tendríamos la magnitud. Ahora, con estas mismas componentes, vamos a encontrar la dirección. La dirección, como se indica acá, es en este caso tangente a la menos 1 de dy partido de x. De esta forma, establecemos que alfa, es decir, el ángulo es tangente a la menos 1 de lo que es el dy. Entonces acá anotamos el vector dy dividido por el vector dx. De esta forma, ahora podemos establecer lo siguiente. Justo en este lugar va el dx y arribita va el dy. Entonces, ¿cuánto vale el dx y el dy? Comencemos con el dy. El dy nosotros lo tenemos anotado acá. El dy que lo tenemos anotado acá dice que vale menos 3. Entonces acá dice que esto es menos 3. El menos 3 se anota ahí arribita. Menos 3. Mientras que el dx va en este lugar, ¿no es cierto? Ese es el lugar correspondiente. Dice que vale, acá lo tenemos, dice que vale 4. Entonces acá dice que hay un número 4. Entonces, ahora esto lo ingresamos en una calculadora. Ingresamos lo que es tangente, pero observe, la tangente a la menos 1 está arribita, está en esa parte. Entonces, para ingresar eso, tenemos que realizar la siguiente combinación. Apretar esa tecla y la tecla tangente, y ahí aparece tangente a la menos 1. Mire, observe en acción, es Shift, Tang, y ahí apareció. Tangente a la menos 1, si observa usted, aparece tangente a la menos 1. Ahora ingresamos la fracción y valorizamos. Sería el menos 3, con esa bajamos y abajo colocamos el 4 y hacia el lado, y esto colocaríamos el igual. Y obtenemos el siguiente resultado que pueden apreciar, que sería este. Lógicamente lo aproximamos, para no escribirlo todito. Y como observaron en la calculadora, obtuvimos un ángulo alfa de menos 36,87 grados. Ese sería el resultado correspondiente al ángulo alfa. En calculadora obtuvimos este ángulo negativo. Bueno, el tema de negativo es simplemente para establecer que la dirección viene hacia acá, viene contrario, en este caso, a como comúnmente medimos los ángulos. Los ángulos se miden siempre en sentido antihorario y este está medido en sentido horario. Si está medido en sentido horario, obviamente es negativo. Ahora, lo que nos interesa es medir el ángulo desde aquí hasta acá. Para encontrar esa medida, vamos a establecer que el ángulo beta, que va a ser va a ser los 360 grados, ¿sí?
porque desde aquí hasta acá hay 360. Y le debo descontar los 36, entonces sería menos 36,87. Y eso me va a dar el ángulo beta, que sería de 323,13 grados. Y esa sería la dirección correspondiente. Pasemos ahora al otro vector, que es el vector E. En el inciso B se pedía calcular este vector. Acá en este sector nosotros tenemos lo que es el vector A, el vector B y el vector C. Vamos a anotar esto mismo abajo, pero en este caso vamos a dejar los espacios correspondientes para poder valorizar según corresponda. Acá anotamos el valor del vector A, del B y del C. Entonces, el primer vector, que sería el vector A, lo tenemos acá. Y resulta que este vector vale todo esto de acá. Por lo tanto, eso lo anotamos aquí. Sería 5 y tongo menos 3 j tongo. Esto está en metro, pero no voy a colocar en metro porque si no nos vamos a enredar en este caso con el i tongo y el j tongo con la unidad metro. El vector b estaría en este lugar y corresponde al que tenemos acá. Él es este, vale todo esto de acá. Y lo reemplazamos justo aquí. Y este vale i tongo menos 7j tongo. Ahora, le toca el turno al vector C, que sería el que está acá. El C sería este. Y dice que el C, que es este, dice que el vector C vale todo esto de acá. ¿Y cuánto es lo que vale? Vale menos 2i más 7j tongo, como vieron. Entonces acá colocamos menos 2i más 7j tongo. Y ahora resolvemos esto de acá. Primero bajemos el vector E, que no interviene en nada. Y acá vamos a emplear lo siguiente. Observa acá. Si delante hay un signo negativo, se simplifica el signo en conjunto con el paréntesis, signo y paréntesis, y lo de adentro, cada elemento cambia su signo. Es decir, si yo simplifico ese menos con ese paréntesis de color café, lo de adentro se anota con signo invertido. Es decir, si tú 5i estás positivo, acá te anotas negativo. Si tú menos 3j eres de signo negativo, acá se anota con signo positivo, 3j. Negativo y paréntesis se simplifican, es decir, se borran. Este, como no tiene signo, se debe entender que es un signo positivo, por lo tanto acá se anota con signo negativo. Y este, como tiene signo negativo, acá se anota con signo positivo. Ahora, acá no es un menos, ahora es un más. La regla para el más establece lo siguiente. Dice que si delante del paréntesis hay un más, se simplifica el más en conjunto con el paréntesis y lo de adentro mantienen su signo. Es decir, ese está negativo, mantiene signo negativo, y este está positivo, mantiene el signo positivo. Ahora, todo lo que tiene el i tongo lo vamos a agrupar uno al lado del otro. Y todo lo que tiene el j tongo también uno al lado del otro. Como podemos observar, acá están los i tongo, acá están los j tongo. Es decir, están separaditos. Veamos los números que tiene adelante. Tienen un menos 5, un menos 1 y un menos 2. Observemos que este menos 1 lo tuve que agregar porque este no tenía número. Entonces se entiende que es un 1. Si sumamos 5 más 1 más 2 serían 8 y mantengo el signo negativo. Y obviamente su apellido es el vector unitario i tongo. Ahora vamos con los j tongo. Serían 3 más 7 más 7. Y eso nos daría 17. Entonces sería más 17 y esto es j tongo. Pero recordemos que todo esto tiene una unidad de medida que es metro. No había colocado la unidad de medida para no confundirnos en este caso en la operatoria. Y quedaría así. Ahora, a este vector le vamos a encontrar sus componentes x y su componente y, porque el componente z no tiene, porque tiene solamente i tongo y tiene solamente j tongo.
Acá tenemos el vector E. Este vector E tiene lo que es la componente X y lo que es la componente Y. Observemos la forma que debe tener el vector E. Como estamos trabajando con E como vector E, en sí vamos a trabajar con EX, EY y EZ. De esta forma, el EX está ocupando el lugar del menos 8. Entonces, de esta forma podemos anotarlo acá como menos 8. Y el EY está ocupando el lugar del 17. Por lo tanto, EY vale más 17. De esta forma, y según lo que se indica acá, la fórmula para encontrar lo que es la magnitud del vector E, ¿sí? La magnitud de este vector que se llama E, dice que es una raíz correspondiente a EX elevada a 2, porque estamos trabajando con la componente E del vector E, más la componente EY, EY es la otra componente del vector E, y también elevada a 2. Ahora podemos escribir esto mismo acá, pero en sus lugares del EX y del EY vamos a dejar unos espacios vacíos para poder reemplazar lo que vale cada uno. Es decir, cuáles son los valores de la componente rectangular EX y de la componente rectangular EY. De esta forma, acá tenemos el EX y acá el EY. Y reemplazamos justo ahí y acá. Veamos cuánto vale el EX. El EX está acá y dice que vale toda esta cantidad. Es la que anotamos acá. Y esa cantidad es de menos 8. Mientras que el EY es el que está acá. Dice que vale toda esta cantidad. La reemplazamos aquí. Y dice que es de más 17. Y ahora ingresamos esto en una calculadora. Ingresamos lo que es la raíz. Se observan, la raíz está acá en la calculadora, en ese sector. Presionamos la tecla de raíz e ingresamos el menos 8, pero el menos 8 debe ser ingresado en paréntesis, en este caso, y lo elevamos a 2 más. Después viene el 17, no necesita el paréntesis porque es positivo. Presionamos el igual y obtenemos ese valor, pero no necesitamos el valor en raíz. Si observan acá, esto está en raíz. Entonces, para escribirlo de forma decimal, debemos presionar esa tecla que está ahí en ese lugar. Veamos cómo sería. Y daría el resultado en forma decimal. Como pueden apreciar, ese sería el resultado correspondiente. La calculadora nos dice que la magnitud de este vector corresponde a 18,79. De esta forma tenemos la magnitud del vector. Ahora faltaría lo que es la dirección. La dirección se calcula con la otra fórmula, que es la siguiente. Dice que alfa es tangente a la menos 1 de EY dividido por EX. Es decir, la componente Y partido a la componente X. De esta forma, el ángulo es tangente a la menos 1. Y en este caso, acá colocamos los datos correspondientes. Arriba la componente Y, que es la que tenemos acá, esta cantidad, que es de 17. Y abajo la componente X, que es esta otra cantidad, dice acá que vale todo esto, vale en este caso 8 negativo, menos 8, ahí sí. Y en una calculadora nos daría lo siguiente, nos daría... Calculadora, colocamos tangente a la menos 1, es Shift, Tan, y acá colocamos la fracción, en este caso arriba el 17 y abajo el menos 8. Puede ser S o S menos, esta calculadora toma los dos. Y cerramos. Igual, y daría ese resultado, que sería el resultado que hemos obtenido, que sería ese. Que el ángulo alfa corresponde a menos 64,7
98 grados. Lo vamos a dejar aproximado a menos 64,80 grados. Ahora vamos a encontrar el ángulo, en este caso, que nos va a dar este vector. Es decir, cuál sería la dirección que tiene. Ahora, si yo quisiera saber cuál es el ángulo que mide desde aquí hacia acá, lo voy a llamar beta. Sería en esta oportunidad beta. Va a ser los 180, pues cuando llegue acá yo voy a llegar a los 180, menos esta cantidad. ¿No es cierto? Que desde aquí hasta acá es lo que necesito medir. Si yo me paso hacia acá, llego hasta 180, pero en cuanto me pasé en todo este trecho que está aquí, que es 64,8 grados. Sería 180 menos 64,8 grados. Y eso nos daría 115,2 grados. Listo, esta sería la cantidad. Entonces acá tendríamos el ángulo correspondiente, que en este caso sería la dirección, en este caso de este vector. Problema número 3. Dice que una partícula se somete a los siguientes desplazamientos consecutivos: 100 metros al sur, 40 metros hacia el este y 80 metros hacia el norte. ¿Cuál es el desplazamiento resultante a su dirección? Veamos cómo sería esto. Lo primero que tenemos que saber es que hacia acá está el sur, hacia arriba el norte, hacia acá el este y hacia acá el oeste. Entonces nosotros vamos a trazar un punto acá. Y el primer vector sería el primer desplazamiento, que son 100 metros hacia el sur. Después dice que serían 40 metros hacia el este, es decir, hacia acá. Acá serían 40 metros hacia el este. Y ahora, en esta ocasión, serían hacia el norte, hacia arriba. ¿Y cuánto se desplaza hacia el norte? Dice que son 80 metros hacia el norte. De esta forma, acá tendríamos el vector de desplazamiento desde el inicio del primero al término del último. Resulta que en el eje Y tuvimos dos desplazamientos, uno hacia abajo y uno hacia arriba. Entonces, el que es hacia abajo le vamos a dar signo negativo, ¿ya? Entonces, hacia abajo tenemos el primero, que son 100 metros. Este es de 100 metros. Le vamos a colocar menos 100 metros. Y el que va hacia arriba era de 80 metros. Entonces sería más 80 metros. Entonces, menos 100 más 80, eso sería menos 20 metros. Mientras que el Rx solamente hay un desplazamiento hacia el positivo, que este es de 40. Este era 40 metros. Entonces serían 40 metros. Y de esa forma tenemos las dos componentes, el Ri y el Rx. Como vemos en este sector tenemos la fórmula para calcular la magnitud. Dice que es raíz del Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Entonces el Rx, que vale esta cantidad, acá me dicen que el Rx vale 40, se reemplaza en el lugar del Rx. Entonces acá colocamos la raíz. Y técnicamente en este lugar estaba el Rx, que era el 40. Entonces queda 40 al cuadrado. Acá estaba el Ri, ¿no es cierto?, que vale menos 20. Dice ahí Ri menos 20. Entonces este lo protegimos con un paréntesis para no confundirnos. Y acá esto lo podemos ingresar a una calculadora y obtener el resultado, el cual sería de 44,72. Y obviamente esto está en metro. Lo otro sería la dirección. Entonces, como se indica acá, la dirección es tangente a la menos 1. ¿Y de qué es esto? Es de Ri sobre Rx. Entonces acá, ¿cuánto vale el Ri? El Ri vale menos 20. Entonces acá colocamos el menos 20 y el Rx vale 40. Entonces acá colocamos el 40.
Ingresando esto en una calculadora obtenemos el resultado final, que sería de menos 26,56, menos 26,56 grados. Y tendríamos el otro resultado. Pero este no lo vamos a dar por finalizado todavía, porque al llevarlo en este caso a la gráfica, vamos a ver cuál sería el resultado real. Para poder entregar la dirección, debemos tener presente lo siguiente, que acá nosotros tenemos el este y acá tenemos el sur. Entonces, se está midiendo desde el este hacia el sur. Por lo tanto, la dirección, vamos a anotar acá, va a ser, desde el este hay 26,56 grados hacia lo que es el sur. O se puede decir que son 26,56 grados contados desde el este hacia el sur, o 26,56 grados este al sur. Son diferentes tipos de anotar lo que es la dirección. Eso va a depender del autor del libro que esté estudiando usted. Problema número 4 dice así: un bote cruza un río desde el norte al sur a una velocidad de 5 metros sobre segundo, en un río que tiene una velocidad de 2 metros sobre segundo del este al oeste. Obtenga la velocidad resultante y la dirección del bote. De esta forma sabemos que este es el norte, este sería el sur, acá tenemos el este y acá tenemos lo que es el oeste. Vamos a suponer que este es el río. Entonces podemos entender que, imaginemos que acá tenemos el bote, y este bote tiene una velocidad que dice que va desde el norte hacia el sur, es decir, va hacia acá. Sucede que si el río no tiene movimiento hacia ningún lado, todavía no leo hacia qué lado se mueve el río, yo podría cruzar en mi bote de forma normal así, derechito. Mi velocidad va a ser la velocidad íntegra del bote. No voy a tener desplazamiento en este caso del bote hacia ninguno de los lados. Pero la vía no es así, que en este caso sabemos que los ríos en sí tienen corriente. Entonces, no va a ser este el caso. Entonces, de aquí podemos entender lo siguiente. Si leemos el enunciado, sabemos la velocidad del bote, que es 5 metros sobre segundo, según enunciado. Y después dice que hay una velocidad de 2 metros sobre segundo desde el este. El río se mueve hacia acá. Dice que desde el este al oeste. Si es del este al oeste, quiere decir que mientras cruza el bote, se va a ir desplazando cada vez más hacia acá. Entonces la velocidad del bote va a tener esta forma. Aproximadamente. Es decir, va a estar formada por este vector que pueden apreciar ustedes ahora. Y este vector velocidad, que es lo que se pregunta, va a tener dos componentes rectangulares. Una componente hacia acá, que va a ser la velocidad del bote, y una componente hacia acá, que va a ser la velocidad del río. Es decir, la velocidad netamente del bote en un agua calma, más la velocidad del río, será la velocidad resultante del bote. Esta componente es la velocidad del bote que tiene para cruzar el río, sin el apoyo de la corriente del río. Esta velocidad, que sería V sub I, le vamos a llamar, tiene una cantidad de 5 metros sobre segundos. Mientras que la velocidad que viene hacia acá, que es la velocidad de la corriente del río, sería lo que es la velocidad en el eje X, la componente X. Y la anotamos acá como V sub X, y esta es de 2 metros sobre segundo. De esa forma. Para poder calcular la magnitud de este vector, obviamente se entiende que la velocidad del bote tiene dos componentes, una componente en Y y una componente en X. Entonces vamos a calcularlo de esa forma. Entonces acá tenemos lo que es la fórmula para calcular la magnitud, en este caso de un vector. Y la fórmula establece que sería la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, todo esto dentro de una raíz. Esta fórmula
proviene de Pitágoras. En este lugar de acá colocamos la componente x, como dice ahí, y acá la componente y, como dice acá. Entonces, ¿cuánto vale lo que es la componente x? Es decir, la que va dentro del paréntesis de color café, que corresponde a bx. Y vale esta cantidad, que es el número 2. Entonces, como vale 2, acá colocamos lo que es el número 2. Ahora, ¿cuánto vale la componente y? Veamos. La componente y se anota acá, justo en ese lugar. Y vale 5 metros sobre segundo. Entonces acá dice que y vale 5 metros sobre segundo, que sería esa cantidad. Por lo tanto, lo reemplazamos acá, colocamos 5. De esa forma nos ha quedado lo siguiente. El 2 se ha reemplazado en esa simbología, y como esa simbología está al cuadrado, ha quedado 2 al cuadrado. El 5 se ha reemplazado en esa simbología, pero como está al cuadrado, ha quedado 5 al cuadrado. Ahora esto hay que ingresarlo en una calculadora para obtener el resultado correspondiente. Da un resultado de 5, o punto 39. Y esto se mide en metros sobre segundo. Esto sería lo que es la velocidad que estamos buscando, que es la velocidad resultante, en este caso, del bote. Esa velocidad es. Ahora, esta velocidad también se pedía, según encabezado, lo que era la dirección. ¿Cuál es la dirección que tiene este bote? Tenemos lo que es la velocidad. Para calcular ahora lo que es la dirección, debemos calcular el ángulo, que el ángulo por fórmula se encuentra acá. Si observamos acá tenemos la fórmula del ángulo, que es el ángulo alfa. Dice lo siguiente. Tangente a la menos una, perdón. Y dice que la fórmula para el ángulo alfa es tangente a la menos una de la componente y sobre la componente x. Recordemos que las componentes también son vectores. Ahora, ¿cuánto vale cada una de las componentes? Entonces lo que vamos a realizar es copiar esto mismo acá abajo para poder valorizar lo que vale cada una de ellas. Aquí debo colocar lo que es la componente y aquí lo que es la componente x. La componente y tiene un valor de 5. Como se observa acá, la y vale 5. Vale toda esta cantidad. Toda esa cantidad se coloca ahí arribita. Y serían lo que son los 5. Mientras que la x vale lo que es 2. Entonces acá vemos que x vale 2. Toda esa cantidad. ¿Y dónde colocamos la componente x? Abajo. Ahí está, ¿no es cierto? Acá abajo. Y colocamos el número 2 ahí abajito. Ahora, si ingresamos esto en una calculadora, vamos a obtener el siguiente resultado. Vamos a obtener un ángulo de 68,19 grados. Lógicamente se debe entender que tanto S como S, si lo vemos en un plano cartesiano, ambos serían negativos. Entonces, como ambos son negativos, de igual forma va a dar lo que es el ángulo positivo. Entonces sería exactamente igual. El ángulo estaría aquí. Pero ese ángulo no me entrega toda la respuesta. El ángulo está medido desde este lugar hacia acá. Ahora, ¿quién tengo acá? Yo tengo el oeste. Entonces acá tengo el oeste y acá tengo el sur. Entonces la dirección que yo debo entregar como respuesta va a ser, esto se mide desde el oeste, los 68,19 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el sur. Y esta sería la otra solución en este caso, este problemita. El siguiente problema dice, dado los siguientes vectores coplanarios, calcular la magnitud y dirección del vector resultante. Es decir, al sumar ese vector más este vector, vamos a obtener un vector resultante. ¿Cómo se suman los vectores? Se suman, en este caso, sumando las componentes rectangulares, es decir, las componentes rectangulares del x,
la componente rectangular x de este vector más la componente rectangular x de este otro vector más la componente rectangular x de este otro vector nos dará la componente x del vector resultante. La componente rectangular y de este vector más la componente rectangular y de este vector más la componente rectangular y de este vector va a dar la componente rectangular y del vector resultante. Para trabajar en este caso con la sumatoria de componentes, vamos a trabajar con esta tabla que está acá. Entonces acá vamos a escribir las magnitudes, las direcciones, la componente x y la componente y. Las magnitudes son fáciles, son 400, 300 y 250. Sería 400, 300 dice, y 250. Las direcciones, la primera es 40, la segunda es desde aquí hasta acá tengo 90 más 46 sería 136. Entonces esto es 136 grados. Y la de acá sería desde aquí hasta acá tengo 270, acá tengo 360. Estoy pasado un 50. Entonces 360 menos 50 serían 310. Entonces este ángulo de acá vale 310. Entonces, para calcular la componente x, como se indica acá, sería coseno, y para calcular la componente y sería seno. Entonces acá es con coseno y acá es con seno. Entonces sería la magnitud, que son 400, por el coseno del ángulo, que es 40. Acá sería la magnitud, que es 300, por el coseno de 136. Y acá serían los 250 por el coseno del ángulo, que es 310. Después yo repito lo mismo, pero en vez de cos coloco sen. Escribo exactamente lo mismo, los 400, pero en vez de cos coloco sen. Acá lo mismo, pero en vez de cos coloco sen. Y acá también sería lo mismo, pero en vez de cos coloco sen. Entonces ahora debemos sumar esto. La componente x, es decir, mi Rx, va a ser 400 por el coseno de 40, más la otra es 300 por el coseno de 136, y la otra sería 250 por el coseno de 310. Ahora sumamos todo esto nosotros en una calculadora, lógicamente, y obtenemos el Rx, es decir, la componente en x. En calculadora, esto quedaría de la siguiente forma. Serían 400 por coseno del ángulo, que es 40, cerramos, más 300 por el coseno de 136, cerramos, más, y acá serían 250 por el coseno de 310. Y presionamos la tecla igual y nos daría el resultado correspondiente, que pueden apreciar ustedes, sería todo este de acá. Y obtenemos 251, esto es coma o punto, 31, en este caso esto está medido en newton. Y este resultado lo vamos a anotar acá ya. Y ahora, de la misma forma, calculamos la componente en i. Serían 400 por seno de 40 es en i, más 300 por seno de 136, más 250 por seno de
310. Ahora el RI, tenemos ingresado ya el RX, pero lo único que cambia es seno. Entonces lo que voy a realizar es borrar eso y colocar seno en cada una. Observa, acá tengo coseno, borro y cambio por seno. Entonces, en este caso, optimizo el tiempo. Borro y coloco seno, que es el sin en la calculadora. Igual y obtengo la otra cantidad correspondiente, que es la que pueden apreciar ustedes acá, sería esa. Y ahí estaríamos listos. Y esto nos va a dar 200, daría 274,00. Es 0 newton la hoja. Y lo reescribimos acá. Ahora calculamos la magnitud como lo vimos anteriormente. Sería con la fórmula que está acá abajito y sería de la siguiente forma. Acá tenemos la fórmula correspondiente. Entonces ahora la vamos a anotar nuevamente, pero vamos a dejar estos espacios vacíos para poder reemplazar los valores correspondientes. Acá, componente X. Esta es la componente X. Y la componente X vale todo este numerito que está acá. Es decir, todo esto de acá. Por un tema de espacio no voy a colocar la unidad. Se entiende que el resultado tiene que dar en newton. Eso está más que claro. Entonces acá anotamos en este caso el numerito que son los 251. Y esto es coma o punto 31. Y acá la componente Y sería esta de acá. La componente Y vale todo este número de acá, que sería todo esto. Lógicamente no voy a colocar la unidad de medida y lo reemplazo acá. Se reemplaza justo en ese lugar, que serían 274,0. Bueno, ahora esto lo ingresamos en una calculadora. Y esto serían 371,80. Esto es aproximado ya. 80 aproximado. Y esto está en newton. Recordemos que es una fuerza en newton. Ahora veamos lo que es la dirección, el ángulo que se forma. Tendríamos listo esto. La dirección se observa acá abajito lo que es la fórmula correspondiente. La fórmula es alfa, que es el ángulo es tangente a la menos 1 de RI sobre RX. Entonces, para trabajarla, vamos a volver a copiarla acá, pero dejamos los espacios descubiertos para poder reemplazar. Entonces se reemplazaría lo que es la componente Y arriba y la componente X abajo. Comencemos con la componente Y, que debe estar anotada arriba, y la tenemos acá, lo que vale toda esta cantidad. Entonces toda esta cantidad corresponde a la componente Y y la anotamos justo en ese lugar. Esta componente tiene un valor de 274,0. Ahora, la componente X es esta. Se anota justo en este lugar porque acá abajito está la componente X. Y esta componente acá dice que vale todo esto, es decir, todo esto de acá corresponde a la componente X. Y sería de 200, esto vale 251, o punto 31. Entonces aquí tendríamos ya valorizado los valores correspondientes a cada una de las simbologías. Ahora esto lo ingresamos en una calculadora para obtener el resultado correspondiente. Y se obtiene un resultado de 47,47, ¿no es cierto? Esto está en grados. Ese sería el resultado correspondiente al ángulo. Ambas componentes son positivas. Esto quiere decir que esto está en el primer cuadrante, que haría una gráfica de esta forma. Es decir, quedaría algo así, donde aquí está el ángulo alfa. Y esta sería la magnitud del vector, es decir, el largo del vector resultante, que es lo que calculamos previamente. Pasemos al siguiente. Bueno, acá tenemos el presente problemita. El encabezado prácticamente se pide lo mismo. Es decir,
el resultante de estos 4 vectores. Ahora son 4, esa es la diferencia. Construyamos la tabla en este sector de acá. Primero tenemos este vector que mide 70 kilogramos. Colocamos acá el vector que es un vector de 70 kilogramos. El otro sería de 50. El siguiente sería de 60. Y el otro sería de 80. Ahora, las direcciones. Desde aquí hacia acá tendríamos lo siguiente. Yo voy a medir desde aquí hacia acá. Tendría 180, pero debo descontarle los 35. Y si a 180 le quito 35, es decir, 180 menos 35, eso me daría 145. Por lo tanto, el de acá vale 145 grados. Veamos ahora acá. Si yo desde aquí hasta el vector tengo 180, por lo tanto ese vale 180 grados. Desde aquí tengo 180 más los 30 serían 210. Por lo tanto este vale 210 grados. Ahora, si yo mido desde aquí hasta acá tengo 180, más acá serían 270 y todavía no llego al vector. Entonces debo llegar hasta acá, hasta los 270, pero he pasado sobre el vector, por lo tanto debo restarle lo que he pasado, es decir, serían 360 menos lo correspondiente al ángulo de 20 grados, que serían 340 grados. Así es sencillo. Ahora, la componente X, como se indica acá abajito, se trabaja con el coseno. Entonces serían los 70, que es la magnitud, por el coseno del ángulo correspondiente, que es 145 grados. Acá serían 50 por el coseno de 180 grados. Acá serían los 60 por el coseno. ¿Y cuál es el ángulo? 210. 210 grados. Y acá serían los 80, que es la magnitud, por el coseno de 340 grados. Después esto mismo se copia, pero no se coloca el cos, se coloca el sen. Entonces serían 70 por el sen de 145. Acá serían 50 por el sen de 180. Y acá serían 60 por el sen de 210. Y acá serían 80 por el sen de 340 grados. Calculemos la componente en el eje X. Serían los 70 por el coseno de 145 más 50, dice acá, y esto sería por el coseno de 180 más los 60, y esto es por el coseno de 210 y más los 80 por el coseno de 340. Ahora esto lo ingresamos en una calculadora para obtener el resultado que buscamos, que sería la componente en el eje X. Y esto sería menos 84,13 aproximadamente. Y esto se mide en kilogramos. Entonces vamos a agregar esta cantidad en este sector de acá. Veamos cuánto nos da ahora la componente Y. Entonces la componente Y sería de la misma forma. Perdón. Ahora sí. Veamos cuánto nos da la componente Y. Y sería de la misma forma. Serían los 70 por el seno de 145. Esto se mide en grados. Siempre un más porque estos se van sumando. 50 por el seno de 180
Después sería más el 60 por el seno de 210 más 80 por el seno de 340. Y esto lo ingresamos en una calculadora y obtendremos el resultado correspondiente. En calculadora nos dice lo siguiente, que serían menos 17,21. Y esto se mide en kilogramos. Entonces colocamos esa cantidad en este sector de acá. Ahora podemos calcular lo que es la magnitud y dirección. Como se muestra acá, la magnitud se calcula con la siguiente fórmula. Para poder valorizar los datos que tenemos acá, necesitamos, en este caso, escribir esto mismo, pero con mayor cantidad de espacio, para colocar esa cantidad sobre esa simbología y esa cantidad sobre esa simbología, o en el lugar de la simbología correspondiente. Acá va la componente X, que es el Rx en ese lugar, estaba anteriormente y la encontramos acá. Acá me dice que vale todo esto, entonces todo esto corresponde a la simbología X, todo ese numerito. Lo escribimos en este sector. Y es menos 84 menos 84, coma o punto 13. Ahora, este es el valor de la componente Y. Entonces la componente Y la anotamos acá. Toda esta es la componente Y. Y debe estar en este lugar. Ahí estaba RI. ¿Cuánto vale? Vale menos 17,21. Y ahora esto lo ingresamos en una calculadora para obtener el resultado. Y esto daría 85,87. Y lógicamente esto se mide en kilogramos. Ahora debemos calcular lo que es la dirección. Se calcula con esta fórmula de acá. Y la tenemos anotada en este sector, la fórmula correspondiente. Ahora acá abajito debemos anotar la misma. Como se indica acá, el RI se anota en ese lugar. Ahí estaba. ¿Y cuánto es lo que vale? Vale todo esto de acá. Entonces todo esto de acá lo reemplazo yo en este lugar, que es aquí. Y sería menos 17,21. En cambio, el Rx vale toda esta cantidad que está acá. Lo anoto aquí, que sería menos 84,13. Y ahora esto lo ingreso en una calculadora. Y nos daría un ángulo de alfa de 11,56 grados. Ese sería el ángulo correspondiente a alfa. Ahora, si representamos este vector acá en un plano como este de acá, quedaría la siguiente forma. Sería aquí la componente X y acá la componente Y. Como ambas son negativas, quiere decir que está en el tercer cuadrante, es decir, en este sector de acá. El ángulo de 11,56 estaría aquí. Pero como se sabe que yo puedo avanzar desde aquí hacia acá 180 más el ángulo, yo también podría decir que la dirección serían 180 más el ángulo, que son 11,56 grados. Lo cual daría una dirección para este vector de 191,56 grados. Y de esta forma estaríamos terminando este problemita. A continuación, dejaremos escrito 4 problemas para que los revisen ustedes en casa. Y finalmente, dejaremos en este caso las retroalimentaciones en los siguientes videos. Suerte.